Y, y vamos a ver la parte de estado gaseoso con reacción química. A ver, como introducción de esta parte, recuerden lo de prefas. Recuerden el tercer parcial de prefas, cuando teníamos volúmenes de combinación, volumen-volumen. Si recuerdan, eran ejercicios de reacción en estado gaseoso. ¿Y qué hacíamos en esos ejercicios? En esos ejercicios tomábamos los coeficientes como si fueran en volumen, ¿no ve? Como si fueran relaciones en volumen. ¿Y por qué hacíamos eso en prefas? Hacíamos eso en prefas porque las reacciones eran a presión y temperatura constante. Pero eran reacciones en estado gaseoso, pero a presión y temperatura constante. Ahora nosotros en esta materia también vamos a ver reacciones en estado gaseoso, pero la diferencia es que nuestras reacciones ya no van a estar a presión y temperatura constante. Puede que sea alguno de los dos constante o ninguno. Incluso hasta el volumen podría variar. Pero esa es la idea. Reacciones en estado gaseoso, parecido a lo del prefa, pero ahora ya no va a ser a presión y temperatura constante. No hay mucho más que aumentar en ecuaciones para esta parte, es más lo que ya conocemos de la ecuación de estado y un poco de estequiometría, nada más. Entonces, directo vamos a pasar a los ejemplos. A los ejemplos. Si han visto en el grupo de Classroom, vamos a realizar 4 ejercicios. Vamos a ver si alcanzamos a un quinto, pero de momento colocaremos que hacemos solo 4 ejercicios. Ya este es el primero, viene a ser del semestre 2-2017. Ya poco a poco vamos a ir complicándolo por si lo ven muy sencillo. A ver, tengo el siguiente ejercicio que me indica lo siguiente. Me dice que en un recipiente rígido de 10 atmósferas y temperatura constante se tiene una mezcla de hidrógeno y oxígeno. Entonces, como es un recipiente de volumen fijo, yo le puedo colocar como si fuera un cuadrado. No me importa su volumen, solo sé que es volumen fijo, volumen B. Este está, me dice que aquí adentro tenemos hidrógeno y oxígeno, ya una mezcla de hidrógeno y oxígeno. Después me dice, debido a una chispa eléctrica, en el sistema se forma agua líquida. ¿Qué quiere decir que se forme agua líquida? Y de paso metemos una chispa eléctrica, una chispa. La chispa va a provocar que ocurra la reacción. Ya a veces me puede decir directamente ocurre la reacción. En este caso me dice una chispa, así que eso sería una reacción. La reacción de entrada ya podríamos saber porque me dice que forma agua. Entonces es obvio que como tenemos hidrógeno más oxígeno, va a formar agua. Ya, pero en este caso van a tener cuidado porque me indica que es agua líquida. Agua líquida. Después me dice, la cual es evacuada. O sea, el agua líquida la vamos a sacar del sistema. No va a haber agua líquida en el sistema. Después me dice, en el recipiente queda oxígeno sin reaccionar. Seguimos en el mismo recipiente. Ha ocurrido la reacción. El agua líquida lo hemos sacado, pero ha quedado oxígeno sin reaccionar. Eso quiere decir que aquí en este estado hay oxígeno, que ejerce una presión de 3 atmósferas y me pide determinar la composición en porcentaje molar de la mezcla que originalmente estaba en el recipiente. Si dice originalmente sería el estado 1, ¿no ve? Estado 1, a este estado me pide determinarle su porcentaje molar. Este viene a ser mi estado 2. A ver, eso es todo lo del enunciado, pero podemos definir lo siguiente también. Como era un recipiente rígido, este estado 2 tiene el mismo volumen. De paso me dijo temperatura constante, así que aquí también tiene la temperatura T. Entonces estamos viendo que de un estado 1 a un estado 2, lo que ha variado ha sido la presión, ¿no ve? Y ha habido una reacción en el camino. Ya, para resolver este tipo de ejercicios, siempre se sigue una serie de pasos. Es muy común y muy repetitivo, se van a dar cuenta. Lo que se hace primero es realizar la reacción química. Después vamos a hacer ecuaciones de estado y después les explico lo siguiente. A ver, para realizar la reacción, la vamos a realizar tipo química 100. Tipo química 100, si recuerdan, había un estado inicial, un estado de la reacción y un estado final. Así vamos a realizar la reacción. Se puede realizar obviamente mediante factores de conversión, tipo estequiometría, ¿no ve? Pero es más sencillo hacerlo así.
inicio, reacción, estado final. Colocamos la reacción, la tenemos que igualar siempre, y si nos dieran una ecuación igualada, mantenemos esa igualación. En este caso, para igualar esto, a este oxígeno habría que multiplicarle por 1/2, ¿no ve? Y con eso ya está igualado. Ya. Ahora, este equilibrio, esta reacción, la vamos a realizar en moles. Siempre en moles. Para realizar eso, entonces, en este estado 1, yo me voy a dar variables algebraicas. Tengo dos componentes, hidrógeno y oxígeno. Yo voy a decir que el hidrógeno tiene una cantidad A moles y el oxígeno una cantidad B moles. Ya yo me estoy dando algebraicamente. Van a ver que esto va a simplificar bastante los cálculos. Entonces, aquí, cuando haga mi reacción, en el estado inicial que tengo hidrógeno. ¿Qué cantidad? A. Oxígeno también tengo. ¿Qué cantidad? B. Y agua, que está en estado líquido, en el estado inicial no hay nada. Ahora, para hacer la parte de la reacción, siempre que tengan más de un reactivo, tienen que definir cuál es el reactivo limitante. Y siempre van a realizar la reacción con el reactivo limitante. En este caso son dos, así que debo definir cuál es el reactivo limitante. Para eso, el enunciado me acababa de decir que en el recipiente quedaba oxígeno sin reaccionar. O sea, en el estado 2 hay oxígeno sin reaccionar. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente oxígeno en exceso. Por eso está quedando, sigue. Si el oxígeno estaba en el exceso, el hidrógeno tendría que ser el limitante, ¿no ve? Por descarte. Este es mi reactivo limitante. Ya tenemos cuál es el reactivo limitante. Con ese vamos a realizar la reacción. ¿Qué vamos a hacer? Lo que ya sabemos de química 100. De paso, es una reacción que se lleva completamente, así que menos A, este también afectamos con A, y este lado más A. Ahora, los coeficientes tenemos que hacer afectar, ¿no ve? A este de aquí le tenemos que multiplicar por 1/2, y al de aquí por, el coeficiente sería 1. Y esa sería la parte de la reacción. Aquí no queda nada, aquí queda B menos 1/2 de A, y esto queda 1A, o directamente solo A. Pero hay que tener cuidado que esto es líquido, porque viene del agua líquida. Ya, hacen su reacción, tal cual hemos hecho. Hacen su reacción. Después, lo que prosigue, a ver, un momento, quiere entrar gente. Ya. Lo que prosigue después de haber hecho su reacción es realizar ecuaciones de estado. Van a realizar ecuaciones de estado, uno para el estado 1 y otro para el estado 2. Relacionamos estas ecuaciones de estado y el ejercicio va a estar resuelto. Estado 1, una ecuación de estado, eso quiere decir PV es igual a nRT. ¿A qué presión está el estado 1? Está a 10 atmósferas, ¿no ve? 10 atmósferas. ¿En qué volumen? Un volumen B. Moles. Los moles del estado 1 vienen a ser los moles de la mezcla inicial, o sea, A más B, ¿no ve? A más B. Por R y por la temperatura que es T. Disculpe, Esta va a ser, dime, mi ecuación 1. en la ecuación, en la reacción en el final, ¿por qué dice B menos A sobre A? Ah, esto Era es sobre 2, un ¿no? medio, ¿eh? Sí, 1/2, perdón. B menos 1/2 de A. Ya. Habíamos hecho esta parte de la ecuación de estado para el estado 1, que es este de acá. Ahora vamos a hacer una ecuación de estado para el estado 2. Estado 2. También una ecuación de estado en el estado 2 que viene a ser PB es igual a nRT. A ver, en el estado 2, ¿qué hay? Esta presión, este volumen, esta temperatura, y solo hay oxígeno. Entonces, de mi reacción, ¿cuál es el oxígeno de salida? Este. Esto me define el estado 2 y esto me define el estado 1 cuando haga mis reacciones y después que haga mis ecuaciones de estado. Fíjense, ¿de dónde han salido mis moles de estado 2? Del final de la reacción. Entonces, le colocaré los datos. ¿A qué presión está el estado 2? 3 atmósferas. ¿En qué volumen? Volumen B. Los moles del estado 2, como habíamos dicho, solo son oxígeno. Sacamos de acá. Y no le vamos a considerar al agua, porque es líquido y de paso ha salido del sistema, así que solo esto. Menos 1/2 de A por RT.
ecuación número 2. Y una vez que han hecho sus ecuaciones de estado, relacionan sus ecuaciones de estado. Hay maneras de relacionar. De la ecuación 1 podrían despejar constantes, de la ecuación 2 igualar las constantes de cada ecuación. O lo más fácil sería dividir ecuación 1 dividido entre la ecuación 2. Ahí mismo podemos hacer, ¿no ve? Si dividen esas dos ecuaciones, volumen con volumen se va, así que queda 10 sobre 3. Al otro lado, RT con RT se anula, así que queda A más B sobre B menos 1/2 de A. Entonces, mediante esta ecuación, pueden encontrar una relación entre los moles A y los moles B, ¿no ve? Eso pueden encontrar de acá. ¿Y para qué les va a servir esta relación? En el estado inicial necesitaban la fracción molar, ¿no ve? ¿Y cómo determinarían la fracción molar? Con moles. Y otra manera sería con una relación entre los moles. Y es lo que hemos determinado en este ejercicio. De ahí entonces es un poquito de álgebra. Despejar A o despejar B, el que sea más fácil, pero despejen uno y encuéntrenlo en términos del otro componente. Si de ahí despejan, A vale 7/8 de B. ¿Ya? Entonces, tengo la relación entre los moles A y los moles B, o la relación entre moles de hidrógeno y oxígeno del estado 1. Ya puedo hallar entonces el porcentaje molar del estado 1. Entonces, fracción molar del estado 1 mediante definición, ¿qué sería? Hallaremos para el hidrógeno. Sería sus moles sobre los moles totales. ¿Cuántos moles tiene? A. Tiene moles A. ¿Y los totales cuáles son? A más B. A más B. Coloco eso entonces. A sobre A más B y por 100%. Y ya, ahora reemplazamos la condición. A vale 7/8 de B. A vale 7/8 de B más B por 100%. Y fíjense acá, se va a simplificar B. Por eso es importante hallar la relación entre sus, no necesariamente sus moles, pero la relación ya nos va a servir. Ya. De ahí entonces sacamos esto. ¿Cuánto les sale? A ver si alguien lo calcula. 46,67. Ya. Y el otro componente de este estado 1 que es el hidrógeno, ¿no ve? Oxígeno. Pueden hacer esta definición B sobre A más B, pero ustedes saben que las fracciones o las composiciones sumadas dan 100%. Así que esto sería 53,33, ¿no ve? Porque las fracciones tienen que sumar 100% las composiciones. Esa sería la respuesta. Ya, fíjense bien los pasos. Realizar la reacción. Después realizar ecuaciones de estado al estado inicial y final, relacionar las ecuaciones de estado y con el de cálculo que les pide el ejercicio. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Para el oxígeno, ¿cuál sería la fórmula? Porcentaje del oxígeno. Serían los moles de oxígeno sobre los moles totales, ¿no ve? ¿Y cuántos moles hay de oxígeno? Hay moles B, moles B. Y el total sería A más B. B sobre A. Y ahora de aquí tendrían que, y van a ver que les debería salir 53,33. Para el segundo componente yo ya no lo hago porque yo sé que las composiciones tienen que sumar 100%. Si de uno ya hallado, el complemento para 100% ya sería del otro. ¿Ya? Pero ustedes si quieren verificarlo, háganlo también con esto y se debería cumplir. ¿Ya? Este era el ejercicio de 2017. ¿Ya? Ahora, a modo de comentarles un poco, el 2020 ha entrado un ejercicio muy similar a este. A ver, les voy a contar cómo era, porque tampoco varía tanto. El estado inicial era igualito,
el estado final constante y temperatura constante. ¿Qué variaba con este ejercicio? Variaba que no les daban la presión del estado 2. Pero en vez de darles eso, les decían que el estado 2 era un sistema algo así. Tenía un manómetro. Así era el estado 2. Y esa era la única diferencia. No les daban la presión 2, pero les daban que el estado 2 era así. Y obviamente aquí les daban las alturas, densidades, todo lo demás. Entonces, ¿qué variaba? Aquí le hacían un balance de alturas mediante el manómetro. Ya podían hallar la presión 2, ¿no ve? Y si ya tienen presión 2, ya se vuelve este ejercicio. Eso nomás variaba con el 2-2020. Ya está en su práctica de todos modos. ¿Alguna pregunta más o pasamos al siguiente ejercicio? Ya, pasamos al siguiente ejercicio entonces. Ya, en el ejercicio anterior hemos resuelto un ejercicio donde definir el reactivo limitante estaba en el enunciado, ¿no ve? Clarito te decía, este está en exceso. Ahora vamos a ver un ejercicio donde nosotros, a partir de cálculos, vamos a determinar cuál es el reactivo limitante. ¿Ya? Porque es importante saber esto para la reacción. Entonces, este es del 1-2012, algo pasado, pero es importante que sepan esto por si entrara. A ver, ¿qué tenemos? El monóxido de nitrógeno reacciona con el oxígeno molecular como sigue. Ya me da la reacción y fíjense, todo está en estado gaseoso. Después me dice, y el oxígeno están separados. La reacción ocurre rápido hasta completarse. Determinar la presión final y las presiones parciales de los gases luego de la reacción química. Suponga que la temperatura permanece constante. A ver, de entrada yo ya voy a saber que para este ejercicio la temperatura es constante. Después, me pide determinar la presión final y las presiones parciales en el estado final. Ese es el ejercicio. Ahí ya tengo la reacción y aquí tengo esto. A ver, si queremos partir de la reacción, aquí ya la tenemos, ¿no ve? Sabemos que vamos a hacer estado inicial, reacción, estado final. Ahora viene el problemita de con cuál voy a hacer la reacción. ¿Cuál será el reactivo limitante? Para eso tenemos los datos de aquí abajo. Vamos a calcular entonces. Para eso primero analizaremos la reacción y después vamos a calcular las otras cosas y vamos a definir cuál es el reactivo limitante. Esta reacción pueden verificarla, está igualada, ¿no ve? Está igualada. Ya, esta reacción, ¿qué me dice? Viendo los coeficientes de la igualación. Me dice que por cada 1 de oxígeno se van a necesitar 2 de monóxido de nitrógeno. Por cada uno se necesitan 2. Eso me dicen los coeficientes. Ya, entonces yo aquí me puedo anotar, por cada 1 de oxígeno se requiere 2 de NO. O si quieren verlo, se requiere el doble. Ya, se requiere el doble. Ahora sí, vamos a ver cuánto tenemos en este ejercicio. Para eso, fíjense, aquí tenemos a un costadito el oxígeno y a un costado el monóxido. Y tenemos ciertos datos. Así que calcularemos sus moles para cada uno y haremos la comparación y con eso definimos cuál es el reactivo limitante. Vamos primero con el oxígeno. El oxígeno. Ya. Para el oxígeno tenemos presión y volumen. Si le hago una ecuación de estado, a ver, ¿qué sería PV sobre RT? Ya. La temperatura es constante para el ejercicio, R es constante de los gases, así que determinaré en función de constantes. Vamos a ver qué sucede si hago esto. La presión es 1 atmósfera, el volumen 3 litros, abajo sobre RT, es decir, los moles del oxígeno habían sido 3 sobre RT. Vamos al otro, al monóxido. También sus moles a partir de la ecuación de estado. PV sobre
RT. Arriba, la presión del monóxido es 0,5 atmósferas y su volumen es 6. Abajo, RT. ¿Esto sale cuánto? 3 RT. Si se fijan bien, ambos moles están en la misma estructura, a ambos les va a afectar de la misma manera. Así que no hay por qué pensar que no me va a servir esta relación. Entonces, yo tengo para el oxígeno en moles 3 sobre RT y para el monóxido tengo 3 sobre RT. Según mi estequiometría, por cada uno de oxígeno se requiere 2. O sea, por cada uno se requiere el doble, siempre el doble. Entonces, si de aquí tengo del oxígeno 3 sobre RT, ¿cuánto necesita? Yo sé que siempre debo necesitar el doble según esta relación de la estequiometría. Debería haber 6 sobre RT, ¿no ve? Ya, eso es lo que debería haber según la estequiometría. ¿Y cuánto tengo yo? 3 sobre RT. ¿Qué sucede entonces? No tengo, esto es mucho, yo tengo poco, entonces este es el limitante. ¿Ya? ¿Se entiende este análisis? Sí, sí. Sí. Ya. Por eso el limitante es el monóxido de nitrógeno. Ahora, podemos hacer algo más. Fuera de que ya Auxi, sabemos que ¿podría este es el explicar, por limitante. favor? Auxi, A ver, dime. no le entendí por qué es el reactivo esa parte, por favor. Ya. A ver, hemos calculado los moles para cada uno. Vamos partiendo del oxígeno. Según mi estequiometría, por cada uno yo necesito el 2. No necesito 2 del monóxido. Es decir, por cada uno que tenga de oxígeno, siempre voy a necesitar el doble de monóxido. Esto sale de la igualación. Ya necesito el doble. Entonces, yo tengo 3 sobre RT. ¿Cuánto se necesita? Si ya he deducido que siempre se necesita el doble, si tengo 3 sobre RT, ¿cuánto se necesitaría? 6 sobre RT. Eso se necesitaría del monóxido. Pero ¿cuánto existe del monóxido en realidad? 3 sobre RT. Esto es lo que se necesita, esto es lo que tengo. ¿Tengo lo suficiente? No tengo. Por eso es el limitante. Si aquí hubiera salido más de 6 sobre RT, entonces este estaba en exceso. Ya. De ahí hemos definido que este es el limitante. Ahora, una cosita más podemos hacer acá para simplificar un poco los cálculos a la larga. A ver, si se fijan bien acá, estos moles con estos moles, los dos me han salido 3 sobre T. Entonces, diré que inicialmente los moles de oxígeno son igual a los de monóxido y ambos son moles N y esto es igual a 3 sobre RT. Ambos valen N y N vale 3 sobre RT. Ahora sí realizaremos la reacción. La reacción en la parte de arriba me la había dado, es 2NO más oxígeno 2NO. Hacemos inicio, reacción y estado final. Ahora sí. Aquí, ¿cuándo de cada uno? Tengo de cada uno, aquí tengo una cantidad N, aquí tengo una cantidad N. Ya tengo, esto es todo lo del estado inicial. Ahora, debo hacer la reacción. Para eso hemos definido que el limitante es el monóxido. El limitante se va a terminar. Así que menos N. Y ya no hay nada de limitante. Luego, aquí sería menos N y aquí sería más N. Ahora afectamos por los coeficientes. Para ello, entonces, el coeficiente del reactivo limitante es distinto de 1. Entonces, cuando su coeficiente del reactivo limitante sea distinto de 1, se hace lo siguiente. Multiplican por el coeficiente de aquí, 1,
y dividen entre el coeficiente del reactivo limitante. Aquí también multiplican por el 2, pero también van a dividir sobre el coeficiente del reactivo limitante. Si el coeficiente del reactivo limitante hubiera sido 1, entonces hubieran dividido todo entre 1 y por eso no dividen. Por eso hacen como en química 100, solo multiplican por coeficientes. Pero cuando su coeficiente sea distinto de 1, tienen que dividir. Esto es por un problemita de unidades, ¿ya? Si algún día lo quieren analizar, esto se hace por unidades. Ahora sí, aquí se ha eliminado todo. Esto queda n menos 1 medio de n. Eso sería 1 medio de n. Aquí queda n 2 por 2, n nada más. Ya. Una vez que han hecho su reacción, ¿qué habíamos dicho? Ecuaciones de estado. Para el estado inicial, ya he realizado, ¿no ve? Aquí está para el oxígeno y aquí está para el NO. Ya he realizado el estado, ecuaciones de estado. Ahora debo hacer para el estado final. Pero no tengo un gráfico del estado final ni cómo está el estado final, así que me graficaré para entenderlo mejor. Yo sé que la válvula se ha abierto, ha ocurrido esta reacción. Entonces, el sistema final sería ese mismo, pero con la válvula abierta. Ese mismo, pero con la válvula abierta. Luego, inicialmente tengo oxígeno y NO. Ya tengo estos dos. Pero debido a la reacción, eso se transforma en NO, así que eso hay en todo el recipiente, porque la válvula ya se ha abierto. Después, habíamos definido que este era el limitante y mediante la reacción también se nota que se ha terminado y ha quedado todavía oxígeno. Aquí se nota, ha quedado todavía oxígeno. Entonces acá también tiene que haber oxígeno y oxígeno. Eso sería lo que habría en el estado final. Ocupando ahora todo el volumen porque la válvula se ha abierto. En función a eso, aquí era 3 litros, aquí era 6 litros. Y ahora se ha abierto la válvula, el estado final ocupa 9 litros. ¿Qué presión? Y es justamente la incógnita. Es el estado final. Ahora sí haremos las ecuaciones de estado. Ahora sí que hemos definido bien al estado final. A ver, al estado inicial, como les dije, aquí están sus ecuaciones de estado. Para el oxígeno y para el NO, ya hemos hecho sus ecuaciones de estado. Ya no hay por qué hacer de nuevo. Haremos ecuación de estado entonces para el estado final. Su ecuación de estado. PB es igual a nRT. La presión sería la presión final. El volumen que está ocupando es 9 litros. Los moles del estado final tienen que ser la suma de estos dos, ¿no ve? Y esto viene definido mediante la reacción. Y siempre sale el estado 2. Estado final. Si suman 1 medio de n más n, 3 medios de n. Esa sería entonces su ecuación. No le pondré, pero esa es su ecuación. 3 medios nRT. Abeto 9 final. Desarrollan sería 3 medios nRT. Ya. Ustedes quieren determinar la presión final, ¿lo ven? En el ejercicio quieren determinar la presión final. Necesitamos entonces conocer el producto nRT. Y si vuelven a las ecuaciones de arriba, volvemos a las ecuaciones de arriba, habíamos definido que N era 3 sobre RT. Si de NRT, si ahí despejan, NRT es 3. Y esto lo reemplazan acá. Esto vale. Ahí abajo lo reemplazan y eso vale 3. Entonces, de la ecuación de que tienen ahí abajo, ahora ya todo es conocido. 3 por 3 sobre 2 dividido entre 9. Eso saldría 0,5. Y durante todo el ejercicio hemos estado trabajando en atmósferas, así que 0,5 atmósferas. Respuesta del inciso A. ¿O no tenía incisos? No tenía incisos, solo sería respuesta. Ya.
Eso sería entonces la presión final. Ahora, ¿qué más me pedía? Me pedía las presiones parciales del estado final. Presiones parciales del estado final. A ver, ya tengo la presión final. ¿Cómo ya haría presiones parciales? Con la definición de fracción molar, pues, ¿no ven? Si ya tengo presión final, es como hacer fracción, presión parcial sobre presión total. Ya entonces, determinaré las fracciones, porque ya tengo la presión final y de este modo va a ser fácil calcular presiones parciales con fracciones molares. Entonces, en el estado final, las fracciones. ¿Qué fracciones habría? Si me fijo acá, monóxido y oxígeno. Esto tiene que haber. Ya. Aquí he copiado mal, esto es dióxido en el estado final, perdón. Dióxido, dióxido, dióxido. Ya la fracción del dióxido en el estado final. Y también necesito la fracción del oxígeno en el estado final. Esto vamos a determinarlo mediante relación de moles. Porque aquí ya sé que el estado 2 tiene de moles totales 3 medios de N. Porque hay que sumar esos dos. NO2 hay en el estado final. Si me fijo la reacción, N. Y el total es 3 medios N. Para el oxígeno lo mismo, ¿cuánto hay en el estado final? Un medio N y el total es 3 medios N. N y N en todo lado se va a simplificar y esto valdría 2/3 y esto valdría 1/3, ¿no ve? Ya, pero esto a la vez es la presión del NO2 sobre la presión final. Presión de oxígeno sobre presión final. ¿No ve? Definición de fracción molar. Aquí la tienen, ahora en función de presiones. Ya tienen presión final, de ahí despejan presión de NO2 y presión de oxígeno. Y serían las otras respuestas. Ya, a ver, el primero sale 0,3333 y el segundo sale 0,1667. Bueno, al revés. Se va a concluir, así que entren al mismo link para continuar. Ya va a terminar. Pero mientras alguien tiene alguna consulta. Aunque si la presión del nitrógeno me sale 0,3333. Estaba bien, ¿no ve? Esto es aquí abajo y el otro es arriba. ¿Alguien tiene alguna consulta del ejercicio? Como pueden ver, los pasos son los mismos. Realizar su reacción, siempre tomando en cuenta al reactivo limitante. Realizar las ecuaciones de estado, relacionar las ecuaciones de estado y determinar lo que les pide. Siempre lo mismo, reacción, ecuaciones de estado y determinan lo que les pide. Ya, a ver, se va a concluir la reunión. Vuelvan a entrar al mismo link y vamos a continuar con 2 ejercicios más. Ya en el mismo link.